Bienvenidos a Economía en Breve del 3 de abril del 2022. Esta semana tuvimos mucha información, comenzando con las cifras de la balanza comercial del mes de febrero, que resultaron positivas, diría yo, registrándose un superávit de $1,293 millones y un comercio total que es la suma de exportaciones e importaciones de $91,199 millones. En esta gráfica pueden ver cómo el comercio total creció fuertemente respecto al observado hace un año, de hecho en 30.9%. Las exportaciones manufactureras en esta gráfica han venido repuntando de forma notable y crecieron 27.7% a tasa anual en febrero, reaccionando al dinamismo de la economía estadounidense, hacia donde están orientadas la mayor parte de nuestras exportaciones. Regresando al cuadro, puede verse que ahora fueron las exportaciones automotrices las que crecieron con mayor vigor al interior de las manufacturas, con 31.8% de aumento anual. Por el lado de las importaciones se observa una recuperación continua e importante en todos sus renglones, aunque, como pueden ver en esta gráfica, del acumulado de los últimos 12 meses, las de bienes de consumo ya están alcanzando nuevos máximos históricos, mientras que las de bienes de capital todavía tienen un buen trecho para alcanzar los máximos alcanzados en el 2018. Las importaciones de bienes intermedios no petroleros, que son insumos utilizados en la producción y especialmente en las exportaciones, vienen repuntando con gran vigor, como pueden ver aquí. Si vemos el comercio petrolero, las importaciones petroleras superan por mucho las exportaciones petroleras, como pueden ver aquí, produciendo un déficit petrolero cada vez más abultado, que como pueden ver en esta otra gráfica, supera ya los $25,000 millones en la suma de los últimos 12 meses. También se presentaron en la semana las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, con la tasa de desocupación subiendo marginalmente a 3.74% en febrero. El número de personas desocupadas ha venido subiendo durante enero y febrero, alcanzando 2.2 millones de personas, como vemos aquí en la gráfica. En los medios fue muy comentado el fuerte incremento de 525,000 personas en la población ocupada, pero como pueden ver en esta gráfica, esto ocurre después de una fuerte contracción de 1.4 millones de personas durante el mes de enero, que me parece, y como lo comentábamos en su momento, se explicó por el ausentismo generado por el crecimiento de los contagios de COVID en ese mes. El número de personas que requieren trabajo, que es la suma de los desocupados, más los subocupados y los no activos pero disponibles para trabajar, sigue descendiendo lentamente, pero todavía son 14.9 millones de personas en esta situación, como vemos aquí. Si bien se han registrado avances, la situación del mercado laboral me parece que todavía está lejos de lo que podríamos considerar la normalidad. Las cifras de las finanzas públicas de febrero presentan un comportamiento, diría, preocupante. Por el lado de los ingresos que pueden ver en este cuadro resumen, se observaron caídas importantes de 5% real anual en el total de ingresos presupuestarios, pero de 50.2% en los ingresos de Pemex, 65.5% en la recaudación por el impuesto especial sobre productos y servicios de gasolinas y diésel, que se explica por los subsidios que se están dando para evitar que sus precios suban demasiado, y también hubo una caída de 40.4% en los ingresos no tributarios. Por el lado del gasto, en este otro cuadro se registró una caída de 1.7% real anual en el gasto neto total, destacando contracciones de 5.1% en servicios personales y 32.8% en el gasto de capital. Pero lo que más preocupa es que el balance público registró un abultado déficit de 111.500 casi 600 millones de pesos en febrero, mientras que el balance primario, que excluye los gastos financieros, presentó un déficit de 80.6 miles de millones de pesos. Como se puede ver, las finanzas públicas se están resintiendo fuertemente el menor ritmo de la actividad económica y el subsidio a los combustibles. Este subsidio será difícil de mantener por mucho tiempo o terminará orillando a Hacienda a realizar recortes a otros renglones del presupuesto para mantener las metas fiscales o a relajar dichas metas. Banco de México presentó los resultados de su encuesta de expectativas de los analistas económicos del sector privado, que pueden ver aquí en este cuadro resumen. Los pronósticos de crecimiento del PIB volvieron a reducirse para alcanzar 1.76% este año y 2.08% el siguiente. El cambio que más destaca es el de la inflación esperada para este año, que subió más de un punto porcentual para el índice general a 5.86%, y casi un punto para la subyacente a 5.56%.
También los pronósticos de la inflación para el 2023 aumentaron a 3.98% en la general y 3.96% en la subyacente. El otro cambio destacado en los pronósticos es el de la tasa de interés de referencia monetaria para el cierre del año, que subió a 8.09% para el 2022 y 8.12% para el 23. Entre los factores de preocupación que pueden limitar el crecimiento económico, que ven en este cuadro resumen, apareció el de la inestabilidad política internacional debido a la invasión de Ucrania, lo que diluyó un poco otros factores, pero no evitó que los más preocupantes siguieran siendo temas internos de gobernanza, como la incertidumbre política interna y los problemas de inseguridad pública. Así, las perspectivas económicas para el presente año se siguen deteriorando desde el punto de vista de los analistas privados. Por otro lado, la Secretaría de Hacienda presentó los llamados precriterios de política económica con los que comienza el ejercicio de planeación rumbo a la construcción del presupuesto público para el 2023. El punto de partida de este ejercicio es el marco macroeconómico que contiene los pronósticos de las principales variables de la economía y que pueden ver en este cuadro resumen. Lo primero a destacar es el pronóstico de crecimiento del PIB que presenta Hacienda de 3.4% para este año y 3.5% para el 2023. En ambos casos, muy optimistas y completamente separados de lo que estamos percibiendo los analistas económicos del sector privado. En esta gráfica pueden ver lo distante que está el pronóstico de Hacienda, aquí en el puntito anaranjado, de los pronósticos de los analistas de acuerdo a la encuesta levantada por Citibanamex el pasado 22 de marzo. La mayoría de los pronósticos se ubican entre 1.5 y 2.5% para ambos años, mientras que Hacienda está cerca de 1.5 alejado del promedio. El problema es que los ingresos públicos se estiman a partir del crecimiento de la actividad económica, por lo que es probable que los ingresos estén demasiado inflados. Además, el subsidio que se está dando a los combustibles para evitar que suban demasiado de precio y afecten aún más a la inflación representa una presión adicional sobre las finanzas públicas. Regresando al cuadro, la inflación esperada para el 2022 es más cercana a lo que esperan los analistas privados, pero el 3.3% del 2023 otra vez vuelve a ser bastante optimista con relación al 4.09% que espera el promedio del mercado. El resto de las variables lucen relativamente razonables. La estimación de las finanzas públicas para este año, para el 2022, la revisan de forma significativa para incorporar, por un lado, ingresos más elevados por 329,000 casi millones de pesos que resultan de ingresos petroleros mayores a lo presupuestado por cerca de 535.5 miles de millones de pesos debido a los elevados precios del petróleo y por ingresos no petroleros menores en 206.8 miles de millones de pesos. Por otro lado, aumentan la estimación de gasto neto pagado en 336.3 miles de millones de pesos. Me da la impresión de que tenemos un presupuesto relativamente endeble que requerirá ajustes al gasto para mantenerse cerca de las metas fiscales planteadas relativamente pronto. Por otro lado, las remesas familiares procedentes del extranjero sumaron 3.9 miles de millones de dólares en el mes de febrero, aumentando fuertemente respecto a febrero del año pasado, como podemos ver aquí. En esta gráfica pueden ver que el número de remesas se redujo respecto a los meses previos, pero esto es bastante usual y todavía quedaron muy por arriba del observado hace un año. En esta siguiente gráfica pueden ver cómo ha venido reduciéndose en los últimos meses el monto promedio de las remesas, lo que podría ser el reflejo de la mayor inflación que están experimentando nuestros paisanos en Estados Unidos, que les deja menos dinero para poder enviar a sus familias en México. Por otro lado, el financiamiento de la banca comercial al sector privado se redujo un poco durante el mes de febrero, destacando la baja de 3.9% real anual en el que va destinado a empresas y personas físicas con actividad empresarial, aquí en las barritas. El financiamiento destinado al consumo en la línea naranja se mantuvo estancado, mientras que el destinado a vivienda en la línea oscura se redujo marginalmente respecto al nivel que alcanzaron en el mes de enero. Al interior del financiamiento al consumo, el crédito de nómina, aquí en la línea azul claro, repuntó de forma apenas perceptible, mientras que los créditos personales en la línea oscura y el de tarjeta de crédito en las barritas se redujeron de forma leve respecto al mes de enero. El financiamiento automotriz, en contraste, aceleró su ritmo de caída para mantener su tendencia marcadamente descendente iniciada desde inicios del 2020.
Por otro lado, el indicador IMEF, que es uno de los indicadores más oportunos para ver los cambios en el ritmo de la actividad económica, presentó lo que se calificó como señales alentadoras en el mes de marzo, con ambos componentes aumentando respecto a febrero para mantenerse por segundo mes consecutivo en terreno de expansión, como puede verse aquí en la gráfica. Todavía es muy pronto como para pensar en un cambio de tendencia en la actividad de la economía, por lo que habrá que tomar este indicador con cierta cautela. En Estados Unidos, el reporte de empleo del mes de marzo presentó buenos resultados. Las nóminas no agrícolas crecieron en 431,000 nuevos empleos, lo que, como pueden ver en esta gráfica, quedó un poco por debajo de los 490,000 anticipados por el promedio del mercado, pero además de ser un dato inherentemente fuerte, si tomamos en cuenta que se revisaron al alza las cifras de los 2 meses previos, entonces hay que concluir que el mercado laboral se percibe y se mantiene muy fuerte. En esta gráfica pueden ver que el ritmo de creación de empleos ha permitido una recuperación bastante rápida en el número total de empleos no agrícolas, aunque todavía faltan algo así como 1.6 millones de empleos más para regresar a los niveles que había antes de la pandemia. La tasa de desempleo abierto regresó a 3.6% en marzo, nivel ya parecido a los que había alcanzado antes de la pandemia, como pueden ver aquí en esta gráfica. Por otro lado, el indicador más importante de inflación para la Reserva Federal, el índice de precios del gasto personal en consumo, excluyendo alimentos y energía, siguió aumentando con fuerza para alcanzar 5.4% en marzo, que como vemos en la gráfica es la mayor inflación medida por este indicador en 4 décadas. Con esta combinación de resultados de un mercado laboral y una inflación al rojo vivo, me parece muy probable que la Reserva Federal terminará subiendo su tasa de referencia en 50 puntos base durante su siguiente decisión, aunque habrá que ver qué dicen las minutas de la decisión pasada y que vamos a conocer en la semana que inicia. Y hablando de la semana que está iniciando, tendremos también bastante información. En México comenzaremos con la discusión que hará la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las acciones de inconstitucionalidad presentadas por senadores de oposición, por la Comisión Federal de Competencia Económica y por el gobierno del estado de Colima, en referencia a la ley de la industria eléctrica que promovió el presidente. De ser desechadas por la Corte y ser mencionadas como constitucionales, esto sería otro duro golpe al Estado de Derecho en el país y ahuyentaría aún más las inversiones. Entre los indicadores de la semana destacan la inversión fija bruta y el consumo privado interior del mes de enero, así como la inflación del mes de marzo en nuestro país. Y veremos también las minutas de la última decisión de política monetaria tanto del Banco de México como de la Reserva Federal que ya comentábamos, con lo que se podrán afinar las expectativas de los agentes económicos sobre las próximas acciones de los bancos centrales. Para la sección Da Vinci les tengo algunas frases para reflexionar sobre la democracia, que esta semana se convierte en un tema muy importante para México, ya que literalmente, diría yo, la democracia en nuestro país está bajo ataque y en riesgo. Decía la exsecretaria de Estado estadounidense, Madeleine Albright, que por cierto murió el pasado 23 de marzo, que mientras que la democracia en el largo plazo es la forma más estable de gobierno, en el corto plazo es la más frágil. Decía el expresidente estadounidense Franklin D. Roosevelt que la democracia no puede tener éxito a menos que aquellos que expresan su elección estén preparados para elegir sabiamente. La verdadera protección de la democracia es entonces la educación. Por último, el gran escritor de ciencia ficción Isaac Asimov decía que hay un culto de ignorancia en los Estados Unidos y siempre lo ha habido. La tensión del anti-intelectualismo ha sido una amenaza constante, devanando su camino por nuestra vida política y cultural, nutrida por la falsa idea de que la democracia significa que mi ignorancia es tan buena como tu conocimiento. Esta última reflexión me parece importante, ya que las sociedades progresan en la medida en que adquieren y aplican conocimientos, y diría que la gran mayoría de las instituciones modernas que permiten la convivencia ordenada de los seres humanos se han creado gracias a los conocimientos adquiridos y desarrollados principalmente por las personas educadas. No es nuevo, como vemos en la cita de Asimov, el ataque al conocimiento y ese culto a la ignorancia, ya que es muy productivo desde el punto de vista político, y no solo en Estados Unidos. Después de todo,
son los ignorantes los más fáciles de ser engañados, especialmente con la patraña de que todos los que tienen educación y conocimientos solo la utilizan en perjuicio de los que no lo tienen. Miren, la democracia implica la igualdad en el voto de todas las personas, lo que tiene la gran virtud de proporcionar una vía de acceso al poder de forma pacífica y organizada en una sociedad, pero tiene la gran desventaja de permitir que personas ignorantes lleguen al poder y tomen malas decisiones en perjuicio de toda la sociedad. El gran reto para las democracias es mantenerse funcionando, ya que no es difícil que las personas a las que se les ha otorgado el poder pues quieran aferrarse a él. Para mantenerse funcionando, las democracias necesitan instituciones fuertes que aseguren que la búsqueda por el poder es pareja y que se reconocen los resultados de la voluntad del electorado. Instituciones como nuestro Instituto Nacional Electoral, que hoy día está bajo ataque por el grupo en el poder. El ejercicio de revocación de mandato que habrá el próximo 10 de abril, desde mi punto de vista, es una trampa para debilitar nuestras instituciones democráticas, y como no quiero que esas instituciones, que son las que garantizan nuestra democracia, se sigan debilitando, me parece que lo mejor es evitar esa trampa y no ir a votar en este ejercicio. México le dio, por cierto, al presidente López Obrador la gran oportunidad y privilegio de gobernar por un sexenio, incluso con una amplia mayoría en el Congreso, con la esperanza de que cumpliera sus promesas y mejorara al país. Y los resultados de su gestión los estamos viendo todos y todos los días. Recientemente hemos visto que está pasando ya por encima de las leyes, incluso por la Constitución, para imponer sus decisiones ante una realidad que es cada vez más adversa, en buena medida porque refleja las malas decisiones de gobierno que se han tomado. Tristemente se ven venir tiempos difíciles en el entorno político de México, con un ataque cada vez más frontal y sin el recato de la legalidad a las instituciones democráticas del país. Ojalá que la ciudadanía nos demos cuenta que nuestra democracia está en peligro y que estemos a la altura para protegerla, lo que comienza por defender al INE, que será el siguiente blanco de los ataques desde el poder. Y con esto concluimos nuestro programa número 259 de Economía en Breve. Espero les haya resultado de valor a todos los suscriptores, y en 2 semanas más el programa estará libre para todo público. Invito a los que no se han suscrito todavía al canal a que lo hagan. Hay algunos beneficios además de ver el canal. Por ejemplo, envío las gráficas en PDF que utilizo cada semana, y también que se suscriban, como decía, al canal. Si quieren enviar algún comentario, tienen aquí mis datos, mi correo, que se suscriban también en YouTube, y bueno, que tengan una excelente semana.